Hola, mi nombre es Samuel Castillo, soy desarrollador full stack y diseñador de experiencia del usuario certificado por Google. Y este es el primer video de una serie de videos en la cual te voy a enseñar, bueno, juntos vamos a aprender lo que es la experiencia del usuario y cómo el aprender lo que es UX Design nos va a ayudar a mejorar como desarrolladores y va a mejorar nuestro perfil a la hora de ser contratados en una empresa. Para empezar, ¿qué es el diseño de experiencia del usuario? Se podría definir como la técnica de crear productos o servicios que provoquen una emoción positiva al usarse. Como desarrolladores, muchas veces nuestro primer paso a la hora de crear un proyecto es escoger la tecnología o el lenguaje en el que lo vamos a desarrollar, si va a ser en React, si va a ser en Jest, si va a ser, si va a ser en Next, si va a ser en Python, si vamos a utilizar React Native o Flutter, si vamos a utilizar la paleta de colores, cuando en realidad hay un proceso previo que se debe de realizar. Ese es el proceso que vamos a aprender a lo largo de esta serie de videos. El proceso antes de comenzar a escribir por lo menos una línea de código, siempre centrándonos en la experiencia que vamos a provocar en el usuario que va a utilizar nuestra aplicación. Porque es importante que nosotros como desarrolladores aprendamos desarrollo de experiencia del usuario. Nos permite saber que estamos desarrollando algo útil. Una parte fundamental de las metodologías ágiles como el Scrum o el Kanban es que en todo momento nosotros tenemos que estar conscientes del valor que le aportamos al proyecto. Por eso en las historias de usuarios nos dejan claro cuál es la finalidad de cada historia, qué es lo que va a realizarse y cómo esa tarea que nosotros estamos realizando va a terminar beneficiando al proyecto. El diseño de experiencia del usuario nos permite centrarnos en el usuario y saber el valor que le estamos aportando a ese usuario. Como desarrolladores muchas veces nos vamos a topar con que, por ejemplo, el QA nos va a devolver nuestros cambios, nuestro PR, porque le falta una tilde a una palabra. O por ejemplo, aquí que le hace falta una R, me lo regresarían, pero se supone que se entiende, es algo, o sea, no es algo como que no va a funcionar la presentación porque le falta una R. Pero en realidad, cuando nos ponemos del lado del usuario es cuando entendemos por qué de ciertas cosas. Por qué hay aplicaciones que se realizan, por ejemplo, con React Native, por qué con Flutter, por qué directamente con Kotlin o con Java directamente. Si realizarlo con React Native es más fácil, por qué hay todavía empresas que siguen utilizando Java para desarrollar para Android. Eh, y de esa forma vamos a entender cómo nuestro desarrollo, por qué es que ese verde en ese botón de aceptar es exactamente el verde que hay que utilizar y no otro verde, porque utilizamos, por ejemplo, por dónde van los loaders, por qué se tiene que deshabilitar los botones en un formulario cuando se envió, por qué tiene que haber un botón de cancelar en todas las acciones, por qué siempre se le tiene que consultar al usuario antes de eliminar o editar por ejemplo, algún registro en una base de datos o algún archivo. Todo eso nos lo va a permitir el diseño de experiencia del usuario, comprender cómo se diseña esa experiencia. Otra ventaja o otra necesidad es para reducir el riesgo de errores de diseño. Todo mundo, en serio, todo mundo ha tenido la idea de crear el Amazon y ponerle el gentilicio de cualquier país que querrás. El Amazon guatemalteco, el Amazon mexicano, el Amazon peruano, el Amazon boliviano, cuando en realidad eh, realmente si, por ejemplo, en Guatemala, donde estoy viviendo, la gente quisiera comprar en Amazon, pues ¿por qué no viene Amazon? Hay algo que
nosotros no hemos detectado, que Amazon ya detectó, y por lo mismo ellos no han entrado a este mercado. Es porque Amazon ya sabe que no puede garantizar la misma experiencia de comprar en Estados Unidos, no la puede garantizar en otros países, porque el sistema bancario no permite reembolsos, porque no hay leyes que protejan sobre fraude, porque la infraestructura, por ejemplo, cómo están construidas las ciudades, en Estados Unidos las ciudades son muy amplias, lo que permite tener centros de distribución cercanos a estas ciudades y que sea rentable para ellos, mientras que en América Latina nuestras ciudades están separadas por muchos kilómetros y hay ciudades que son exageradamente pequeñas. Entonces llevar productos desde la central hasta estas comunidades es bastante caro, por lo que deja de ser rentable. Todo esto se descubre en el diseño de experiencia del usuario. Hay bastantes casos donde a mitad de desarrollo se han dado cuenta que la aplicación no funciona para el público objetivo para el que se ha estado desarrollando. Y eso evita que nosotros entremos a improvisar. Muchas veces entramos, por ejemplo, si yo te retara a hacer ahora mismo un to-do list, posiblemente te pongas a hacerlo, por ejemplo, en React o Angular para hacerlo más rápido. Comences a escribir un montón de líneas de código, un montón de funciones, ciclos, validaciones, cuando en realidad nunca sabes cuál es el objetivo que yo tengo. Podría ser, por ejemplo, un to-do list en el cual yo le pueda decir, por ejemplo, a mis hijos las tareas que tienen que realizar, y esas tareas tienen que darle cierta cantidad de puntos por cada tarea que ellos realicen. Todo ese contexto viene justamente del diseño de experiencia del usuario. Entonces, eh, tener un buen diseño de experiencia del usuario evita que estemos desarrollando cosas que al final no van a utilizar. Te reto a que encontres dentro de tu teléfono aplicaciones que tienen funciones que nadie utiliza, o sea, que nunca has utilizado. Hay aplicaciones que tienen funcionalidades que nunca se usan porque están de más, es decir, eh, destinaste recursos, tanto monetarios como de tiempo, como equipo, de diseño, de almacenamiento, por ejemplo, la aplicación le agregaste un mega porque agregaste una pantalla que en realidad no tenía que ir ahí, que esa parte la pudiste haber metido en otra parte, o simplemente esa funcionalidad nadie la va a usar. Entonces, antes de lanzar un producto o una aplicación, una página web que nadie vaya a utilizar, un buen diseño de experiencia del usuario te va a permitir el saber que estás diseñando algo que de verdad se va a utilizar, que cada parte de la aplicación esté hecha por un porqué. La experiencia del usuario nos permite hacer un sistema de mejora continua a través del feedback de los usuarios. Y no solamente de comentarios, eh, por ejemplo, de que yo vaya a preguntarle a mi usuario, mire, ¿qué le pareció utilizar mi aplicación? Sino que has visto esas aplicaciones que cuando se crashean aparece un modal que dice ha ocurrido un error, código de error X00003, aceptar, y tiene un botón de aceptar. Cuando presionas aceptar, se envía una petición post, la cual almacena en una base de datos justamente el código de error que te salió y cierta información del uso que le estabas dando a la aplicación. De esa manera ya tenés un sistema el cual te permite registrar todos los errores de las aplicaciones y poder hacer algún tipo de medición o seguimiento justamente de esos errores a través de un comentario que un usuario te dejó, sin necesidad de preguntarle a ese usuario, porque preguntarle al usuario sería darle un punto, un pain point o punto de dolor o punto de ruptura que los usuarios no te van a hacer. O sea, casi nadie rellena el modal donde
el textbox, donde te preguntan el por qué vas a desinstalar la aplicación. Nadie lo va a llenar. Entonces, ¿para qué lo colocas? Simplemente lo que estás provocando es darle al usuario una razón más para desinstalar tu aplicación. Y además el hecho de poder medir, por ejemplo, las reseñas en la Google Play, en la Play Store, perdón, la cantidad de crasheos que hay, qué tipo de crasheos hay, te permite justamente comenzar a mejorar el producto. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro diseño, regresando a la al ejemplo anterior, de que yo tengo una aplicación que tiene una pantalla que nadie utiliza? Si yo no tengo una manera como medir que esa pantalla no se está utilizando, eh, yo no sé que esa pantalla no se va a utilizar. Entonces yo puedo seguir destinando un montón de recursos y puedo seguir utilizando un montón de desarrolladores para arreglar esa pantalla, cuando en realidad mis usuarios no la quieren. Si yo tengo una manera como medir que mis usuarios no están utilizando esa pantalla, yo puedo eliminarla y reducir el tamaño de mi aplicación y centrar mis esfuerzos en partes que sí están utilizando mis usuarios. Esto está relacionado justamente también con esto. Nos permite centrarnos en lo importante y no en lo superficial. Posiblemente como desarrollador, si sos junior, o sea, estás aprendiendo, hagas la famosa búsqueda de aplicación para tareas o to-do list, UI design, Pinterest, y te pones a ver imágenes de las aplicaciones, y tus diseños no son absolutamente nada parecidos a las aplicaciones que están ahí. Y es justamente porque te estás enfocando en lo superficial, en que se vea bonito, cuando en realidad no te estás centrando en crear una aplicación que realmente tenga una funcionalidad. El diseño de UX nos permite, al entender quién es nuestro usuario, qué problema tiene, cómo lo estamos solucionando, por medio de qué lo estamos solucionando, nos permite centrarnos realmente en lo importante. Lo importante no es qué tipo de base vas a utilizar, si vas a utilizar MongoDB, o si vas a utilizar SQL, o si vas a utilizar Python, si vas a utilizar colores pastel, o vas a utilizar un sistema de API o GraphQL. Lo importante es resolver el problema que el usuario tenga y entender cuál es ese problema que el usuario está teniendo, cómo lo estamos solucionando, es realmente lo importante. La aplicación es simplemente un medio en el que nosotros lo vamos a solucionar. Lo importante es que nuestra aplicación tiene que resolver un problema. Y el diseño de UX, al estar centrado directamente en el usuario y estar centrado en la experiencia y las emociones que nosotros le provocamos a nuestro usuario a la hora de utilizar nuestra solución, nos permite desarrollar realmente soluciones y no solamente aplicaciones que se miren bonitas. Vamos a ver qué factores son los que intervienen en un buen diseño de UX o diseño de experiencia del usuario. Lo principal es el usuario. Nosotros tenemos que saber quién es la persona que va a utilizar nuestra aplicación. Nuestro servicio, lo que esté diseñando. Siempre tiene que partir del usuario. Tenemos que analizar para quién estamos desarrollando, qué problema tiene, qué tipo de dispositivo tiene, qué tipo de... por ejemplo, qué tipo de rutina tiene esta persona, en qué momento se le presenta ese problema, qué tipo de soluciones ha encontrado ese problema, si no ha encontrado soluciones, por qué no se las ha encontrado, cómo es que las ha buscado. Nuestro usuario es lo fundamental para comenzar a desarrollar una buena experiencia del usuario. El siguiente punto es el problema. Entender por qué nuestro usuario tiene un problema y por qué le representa un problema. Un ejemplo bastante sencillo de entender es, por ejemplo, Duolingo.
Duolingo identificó que hay un gran grupo de personas que tiene problemas a la hora de aprender un idioma. En el caso, por ejemplo, el mismo Duolingo te da el ejemplo de las personas refugiados suecos, el cual tienen problemas a la hora de que ellos abandonan su país, van a Suecia y no se pueden comunicar. Si le prestas atención, realmente todas las lecciones de Duolingo están planificadas para que aprendas primero a pedir ayuda, a solicitar dónde están los lugares importantes y a poder tener conversaciones exageradamente básicas. Y conforme vas avanzando, te va dando un poco más de margen en la conversación, pero siempre estás centrado justamente en esa parte del eh, aprender lo mínimo necesario para poderte comunicar con alguien. Ellos entendieron que el problema real no es de que ellos no puedan aprender inglés o no puedan aprender sueco. El problema es que ellos necesitan preguntar dónde está el baño, cómo puedo llamar a la policía, dónde está la clase de matemáticas. El problema real no es no saber inglés, el problema real es no saber cómo preguntar, cómo responder, cómo afirmar algo, cómo negar algo. El problema real era ese y ellos se centraron justamente en resolver ese problema. De hecho, Duolingo es una excelente herramienta para aprender, para iniciar a aprender inglés, pero realmente a utilizar Duolingo no te va a conseguir un trabajo en un call center, sino que él te va a ayudar a llegar como mínimo a un nivel B1 o B2 como máximo. El siguiente punto dentro de la experiencia del usuario es la empatía. No hay que confundir la empatía con la lástima o por el cariño que le puedas sentir a alguien. La empatía no es venir y decir, uy, pobrecita la gente, no tiene para comer. La empatía es saber que esas personas son justamente personas. Esas personas tienen gustos, tienen motivaciones, tienen defectos, tienen cualidades, aptitudes y actitudes que los hacen únicos. Pero al ser únicos, pueden compartir estas mismas características con otras personas. A eso le llamamos focus group o foco de grupo o grupo de usuarios que se utiliza justamente para comenzar a diseñar pensando en las necesidades, las limitaciones y las capacidades que tienen nuestros usuarios. Por ejemplo, Facebook detectó que la mayor parte de personas que utilizan actualmente Facebook son personas mayores. Entonces su aplicación está hecha justamente para que lo utilicen personas mayores. Cambiaron la tipografía, cambiaron el tipo de jerga. Por ejemplo, ya no existe eso de dar un toque, porque en personas mayores eso de dar un toque como que no está bien. Cambiaron la forma como se ven los perfiles. Otro caso es, por ejemplo, Amazon, el cual tiene una X cantidad de tiempo en el cual puedes cancelar tu pedido, porque ellos comprendieron que hay personas que compran cosas por impulso. Sabiendo eso, ellos saben de que necesitan darle un tiempo a la persona para poderse arrepentir. En lugar de aprovecharse de algo, ellos lo que hacen es decirle, tranquilo, si compraste algo por impulso, tenés X cantidad de horas para cancelar tu pedido y no te voy ni a penalizar de nada, porque todos cometemos errores. Ellos saben que sus usuarios tienen un defecto y en lugar de aprovecharse de ese efecto, de ese defecto, ellos lo perdonan. A eso se le llama perdonar al usuario y es parte de la empatía. Por eso las publicaciones, por ejemplo en Facebook, tienen un botón de cancelar. Por eso cuando quieres eliminar un archivo de tu computadora te preguntas si estás seguro. Por eso se mueve a una papelera. Por eso en tu teléfono te dan 15 días para poder recuperar tus archivos borrados. Bueno, si es en Android te dan 15 días para poder recuperar los archivos borrados.
porque ellos saben de que puede haber algún error. Le pudiste haber dado tu teléfono, por ejemplo, a tu sobrino, a tu hijo, o por algún error borraste el archivo. Entonces ellos te dan saber de que puedes cometer un error, saber que te cuesta leer, saber que te cuesta ver cierto tipo de colores, cierto tipo de letras. Eso es sentir empatía por el usuario, entender tanto sus motivaciones, sus emociones, sus defectos, sus limitaciones y sus cualidades. El siguiente factor dentro de la experiencia del usuario es la solución. La experiencia, cuando te centras en una experiencia del usuario, cuando comienzas a desarrollarla, desarrollar una aplicación centrada en la experiencia del usuario, dejas de pensar en aplicaciones y comenzas a pensar en soluciones. Es decir, no estás desarrollando un CRUD, estás desarrollando una red social. Si lo miras muy a grandes rasgos, Facebook es un CRUD. Prácticamente te permite crear publicaciones, leer publicaciones, editar publicaciones y eliminar aplicaciones. Es un CRUD. Entonces, todo el desarrollo de Facebook se centra en mantener ese CRUD. Claro que tiene un algoritmo que permite crear que a través de los gustos se seleccione la información que se va a mostrar en el muro. TikTok, por ejemplo, se centra en darte entretenimiento dependiendo del tipo de interacciones que hayas tenido, el tiempo de visualizaciones en los diferentes videos. Él te va a ir recomendando videos. De hecho, casi nadie utiliza la aplicación de siguiendo, sino que la mayoría de gente utilizamos TikTok para ti, porque el algoritmo ahí es bastante eficiente. ¿Por qué? Porque ellos no se centran en que la aplicación funcione, sino que la solución, que es por ejemplo, en TikTok su algoritmo de recomendaciones de videos, sea óptimo. Entonces, todo el esfuerzo del equipo no está hecho para que la aplicación se vea bonita, ni está hecho para que la aplicación demuestre la capacidad de los desarrolladores. Está hecho para darte una solución. El otro punto es la mejora. Entendiendo cuál es nuestro usuario, entendiendo cuál es su problema, entendiendo que él puede cometer errores, que tiene defectos, que tiene cualidades, que tiene limitaciones, y centrándonos en la solución, podemos comenzar a recibir retroalimentación tanto del uso de la aplicación, como habíamos hablado antes, como directamente de irle a preguntar a nuestros usuarios cómo es que ellos han sentido al utilizar la aplicación. Por ejemplo, sabemos que en nuestro país no hay un reembolso y nuestro e-commerce que estamos desarrollando no tiene esa parte de reembolso. Entonces, podemos venir y desarrollar todo un flujo en el cual nosotros le garantizamos al usuario que no se le va a cobrar hasta que él reciba su paquete. Entonces, de hecho, Mercado Libre, por ejemplo, funciona de esa manera, que Amazon no lo ha podido desarrollar en América Latina, pero en Mercado Libre sí. Yo pago a Mercado Libre mi pedido, el vendedor envía el paquete a mi casa y Mercado Libre garantiza que yo recibí mi paquete y le entrega el dinero al vendedor. Si en dado caso el paquete que yo recibí no es lo que yo esperaba, yo puedo reclamar mi dinero a Mercado Libre y Mercado Libre me devuelve el dinero y inicia un proceso de cobranza al vendedor. No es que le quite el dinero directamente al vendedor, sino que inicia un proceso de cobranza. Por lo que si ya sacaste el dinero de tu cuenta de banco o ya te lo gastaste, él te va a dar un lapso de tiempo para que regreses ese dinero. Eso es una mejora que ellos han ido implementando. Lo que pasó, por ejemplo, con Taringa, que sería el caso contrario. Ellos comenzaron a recibir feedback negativo por parte de sus usuarios y en lugar de tomarlo y ir mejorando, lo que hicieron fue comenzar a ignorarlo, irse por su lado y terminaron matando por completo a la página.
el tener una buena experiencia del usuario no solamente se trata de desarrollar una aplicación, ponerte a programar como loco 15, 20 días y publicarla en la Play Store, sino que se trata eh, de diseñar canales por los cuales poder tanto recibir feedback de los usuarios como poder comunicar a los usuarios. Por ejemplo, entras al FIFA, al FC Mobile, perdón, y vas a encontrar X cantidad de días una notificación de que hay una actualización. Normalmente te aseguro que hay aplicaciones que casi no usas en el teléfono que de repente te aparece, lo intentas usar y te dice, no, hay una actualización pendiente. No lo puedes utilizar porque no hay, tienes que utilizar la última versión. Pero, por ejemplo, los de EA descubrieron que esa no es una forma correcta de hacerlo. Para sus usuarios, para su grupo de usuarios, no es lo correcto. Así que ellos simplemente te avisan. Te dan la opción de actualizarlo en ese momento o de actualizarlo después. Si en dado caso, ellos me imagino que han de tener algún tipo de registro en el cual cuántas personas de verdad aceptaron actualizarla con el modal o cuántas personas pusieron para actualizarlo más tarde. Y de esa forma ellos saben cómo ir mejorando esa experiencia del usuario. Ahora, ¿por qué como programador es necesario que aprendas el diseño de experiencia del usuario? Para empezar, nos centra en el usuario. Se tuvo que desarrollar todo un sistema para que los desarrolladores entiendan qué es lo que están desarrollando. Si te das cuenta, el Scrum lo que hace es que divide la aplicación en pequeñas aplicaciones, en pequeñas tareas, y muchas veces es bastante común el que uno se pierda, que uno no sepa cómo encaja lo que uno está haciendo con el proyecto. Y si tienes un mal Scrum Master, el 90% del tiempo te la vas a pasar perdido. Ya hasta el último sprint vas a entender el por qué tuviste que ponerle una validación a tal endpoint o por qué tuviste que poner una pantalla de carga en tal pantalla, porque nunca te quedó claro. El participar como desarrollador dentro del proceso de diseño de experiencia del usuario nos permite entender a nuestro usuario, nos permite incluso el poder venir y en nuestros planning o en nuestros, por ejemplo, en nuestros planning, en nuestras retrospectivas, nos permiten dar comentarios más acertados, siempre centrado en el usuario, porque nuestro usuario ya no es una persona genérica, ya hay una historia detrás de esa persona, ya sabemos que tal vez nuestro diseñador de interfaz cometió el error de colocar un color por ejemplo, un color de fondo que no permite tener un buen contraste con las letras, que si bien a nosotros no nos parece mal, pero tal vez personas con una visión un poco limitada, tal vez sí le cueste, tal vez personas mayores les va a costar leer, o por ejemplo, en lugar de decir aceptar, el botón debería decir enviar, porque la gente puede equivocarse, o en lugar de cancelar debería decir borrar y debería haber un botecito de basura para que la gente entienda que si apaga ese botón se va a borrar lo que ellos estaban haciendo. Nos aclara los objetivos, es decir, al tener presente la solución del problema, tanto el problema como la solución, nos permite saber si lo que estamos desarrollando de verdad soluciona ese problema. Como vayamos viendo el curso, vas a ir descubriendo que ciertos errores en tus proyectos de portafolio o proyectos, por ejemplo, de cursos que has tomado, en el cual te vas a dar cuenta que realmente no tienen una funcionalidad y realmente lo que estás haciendo no es práctico. Es bastante común encontrar personas que desarrollan sistemas para citas de doctores, sistemas para veterinarias, inventarios, pero realmente no tienen todo ese conocimiento del problema y de la solución. Por ende, todo lo que desarrollen no tiene ningún objetivo, no tiene una meta clara destinada a usuarios específicos.
Ya existen cientos o miles de sistemas de inventarios en el mercado, inclusive sistemas gratuitos que puedes utilizar. ¿Por qué tu aplicación va a funcionar? Bueno, porque resulta que en lugar de hacer un sistema genérico, lo que hiciste fue un sistema especializado en librerías. Y no solamente un sistema basado de inventario en librerías, sino que es un sistema que te permite tener analítica de data, por ejemplo, te permite poder recibir estadísticas de cuáles libros, qué tipo de libros son los que se están vendiendo más, en qué tipo de clientes son los que están comprando más, cuál es el precio promedio de los libros que más se venden, y en base a eso tomar mejores decisiones de mercado. Eso es un sistema de inventario que te aseguro que a mucha gente le interesaría. Entonces, el desarrollar teniendo claro los objetivos te permite darte cuenta si lo que estás desarrollando realmente va a funcionar, si realmente tiene un sentido para el usuario. Y es precisamente este punto que cambia nuestro enfoque de funcional a útil. Normalmente cuando somos desarrolladores, cuando estamos aprendiendo, nos encargamos de que el botón tiene que hacer X cosa. O sea, cuando yo presiono el botón aceptar, tiene que enviar una petición post a mi API y el API tiene que guardar en una base de datos. Eso es programación funcional o con un enfoque funcional. Mientras que teniendo al usuario, nuestra forma de desarrollar, o sea, nuestro enfoque ya no está en este botón tiene que hacer esto, sino nuestro usuario debería o podría hacer esto, y en base a esto nosotros podemos cambiar el diseño, solicitar que se cambie el diseño sabiendo que no está cumpliendo el objetivo o la utilidad por la que se está desarrollando la aplicación. Mejora nuestra relación con el valor del proyecto. Como ya hemos dicho, y es importante aprender eso, o sea, porque es prácticamente la base por la que vamos a iniciar el curso. En todo momento nosotros vamos a saber por qué estamos desarrollando lo que estamos desarrollando. El hecho de empatizar con nuestros usuarios hace que nuestro trabajo como desarrolladores sea más gratificante y sea más claro. Entonces, mucho del síndrome del impostor, si es que lo llegas a tener, se va a ir al saber que lo que estás haciendo es algo que está solucionando un problema o aportándole valor a la persona. Te deja exactamente claro qué parte del proyecto es el que estás, qué parte del valor del proyecto es el que estás trabajando. Estás trabajando por ejemplo, en la parte del API de las sesiones, ya sabes que esa parte lo que va a hacer es que el usuario va a poder ingresar a sus datos, va a poder editar sus datos, va a poder tener diferente tipo de autenticaciones. Entonces te va a quedar claro, vas a saber, inclusive vas a poder ver al señor, a la señora, a la muchacha, al muchacho que va a estar utilizando tu aplicación, y en base a eso vas a poder mejorar tanto tu lógica como tu percepción de valor que le estás aportando al proyecto. Y con eso damos finalizada la primera parte del video. Si bien esta primera parte fue bastante teórica, ya en la siguiente vamos a ver un proyecto real en el cual vamos a ir paso por paso revisando las diferentes etapas de diseño de desarrollo del usuario para que tengas claro qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos, y nosotros como desarrolladores en qué parte del proceso es que comenzamos a trabajar, porque en los equipos de alto rendimiento te va a tocar, posiblemente te llamen, te unan a sesiones con el usuario en el cual te van a permitir participar. Entonces ya vas a ir con un poquito de experiencia, ya vas a poder trabajar tus propios proyectos, y además te va a ayudar a la hora de solicitar un trabajo, ya que venir y decir que sos un desarrollador que tiene conocimientos en diseño de experiencia del usuario es un plus que otras personas no tienen. Entonces, hazle caso a la positiva, suscríbete y nos vemos en el próximo video.